Un saludo para todos nuestros televidentes, bienvenidos al programa En Derecho del canal comunitario Amagá Televisión, un espacio de participación para conocer e interactuar con nuestros televidentes sobre derechos y deberes ciudadanos. Hoy el tema, la tutela, como mecanismo para ejercer un derecho ciudadano más expedito, menos complicado, y para ello tenemos nuestra invitada del día de hoy, la abogada María Camila Piedrahíta Restrepo. Acompáñenos. La tutela como mecanismo fundamental y expedito para la reclamación de nuestros derechos fundamentales amenazados o violados en un país de tantas leyes, dan tanta congestión, el tema que nos convoca en el día de hoy en el canal comunitario Amagá Televisión y a través de los canales asociados de Redes Sur, canales comunitarios del suroeste antioqueño. Para ello tenemos hoy como invitada a nuestra abogada María Camila Piedrahíta Restrepo. Ya la hemos tenido en otras oportunidades acá acompañada de su profesora Ginés Vélez. Qué bueno que nos acompaña hoy. Bienvenida nuevamente, Camila, y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias primeramente a ustedes por la invitación y pues sí, vamos a tratar un tema de vital importancia que es muy común, pero que muchas veces las personas no tienen la información correcta respecto a esta acción. Sí, Camila, es fundamental, y diría que es de los primeros temas que se ven en derecho, en cualquiera de las instituciones que imparten estas áreas, es la tutela. Como derecho fundamental, figura fundamental que consagra la Constitución de 1991 como un derecho fundamental, pero que se ha convertido también en un mecanismo que congestiona bastante los estrados judiciales, los juzgados, los despachos. ¿Qué podemos decir, Camila, sobre qué fueron los derechos o cuáles son esos derechos fundamentales, que no son muchos tampoco, que tienen como la tutela, el mecanismo para acceder a ese recurso extraordinario y excepcional de la Constitución del 91? Exacto, León Fabio. A ver, la acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución de 1991 y dice que toda persona tiene derecho a acceder a la justicia cuando se viole, se amenace o se presente una presunta violación a un derecho, pero este derecho debe ser fundamental, no cualquier derecho, porque para eso hay otras acciones constitucionales. ¿Qué es la acción de tutela? Esta acción de tutela está reglamentada en el decreto 2191 de 1991, donde cualquier persona, sin importar su condición, su raza, su estado social, se le amenace ese derecho, puede recurrir ante el juez, para que éste solucione y obligue a esa persona, ya sea persona como Estado o persona como particular, que el Estado le ha regalado unas funciones y que se está violando ese derecho. Entonces, los principales derechos: derecho a la salud, derecho a la dignidad, derecho al trabajo como derecho fundamental, derecho de habeas corpus, son derechos fundamentales. Principalmente se da por eso. De hecho, si miramos estadísticas de la Corte Constitucional, la mayoría de acciones de tutela que se presentan es en cuanto al derecho de la salud, y máximo en estos momentos que tenemos una crisis de salud pues impresionante. Nada menos las estadísticas en estos días mostraban sobre el tema de las tutelas, Camila, que en Colombia el 80% de las tutelas que se están interponiendo en estos momentos son por violación al derecho de la salud, y con eso es con la vida. Así es, porque la vida es el derecho fundamental, claro, y la salud también es un derecho fundamental que se amenazan. Hay otro que también se alega mucho y es el mínimo vital, que mínimo vital por sí solo no nos constituye como tal desde el referente constitucional de 91 un derecho fundamental, pero que conectado al derecho del trabajo, el trabajo es un derecho fundamental. También se da mucho por violaciones a ese derecho. Ahorita vamos a disminuir un poquitico todos esos temas, porque muchas tutelas se pierden es por eso, porque de pronto no se enfocan bien, y de pronto un trabajador, por ejemplo, tutela el derecho a un subsidio familiar,
y la ley considera que ese subsidio familiar, si bien hace parte de sus ingresos, no es fundamental ni pone en riesgo la vida porque se le está pagando su salario. El hecho ahí es demostrar la necesidad y el daño, que el daño es inminente para poder que se proteja por medio de la acción constitucional, porque si no habrán otras acciones. Y otra preguntita que me sale ahí, me resulta, Camila, sobre lo que usted nos acaba de explicar, y es otro de los temas que se confunden mucho. ¿Cuándo se puede tutelar o cuándo procede la acción de tutela a un particular? A un particular, como lo dije anteriormente, cuando el Estado delega funciones en ese particular. Ejemplo, a un particular le delegaron la educación, usted montó un centro de educación y usted le está negando el acceso a una persona a entrar a su centro con educación. Como la educación es un derecho fundamental, nos procede la acción de tutela en ese caso, por ejemplo. Ese cae ese mito de que a los particulares no les cabe la tutela, sí les cabe. Sí, claro, y lo dice el decreto 2591 del 91, procede contra los particulares, casos particulares, claro está, pues con salvedades, pero también se les puede imponer una acción de tutela y el juez decide. Y son muchos las acciones, las actividades, los servicios que el Estado ha delegado en particulares. Claro, las notarías, por ejemplo, un notario es un particular que ejerce función pública. Ajá, el transporte público. Así es. El transporte público, una empresa de transporte también tiene esa obligación porque el Estado le ha delegado un servicio que le correspondería a él. Y algo, León Fabio, que es muy importante aclararle a las personas que nos están viendo en estos momentos, y es que la acción de tutela no tiene una formalidad. La acción de tutela no exige que usted la tiene que presentar en X calidad de papel, en X hojas o un formato específico, no lo trae precisamente por eso, porque se está vulnerando un derecho fundamental y tiene que ser expedito, tiene que ser resuelto rápido. Entonces la ley no impone una formalidad como muchas veces algunas personas le han hecho creer a los usuarios que se necesita una formalidad. No tiene que ser a través de la personería, de la Defensoría del Pueblo, ni a través de un abogado. No es obligación. Las defensorías del pueblo y las personerías son entes que le permiten a los ciudadanos acceder más fácil porque tienen el conocimiento, ¿cierto? Y si quieres hacerlo mediante apoderado, tampoco te la van a negar, es una posibilidad, pero no es obligación. Yo como ciudadano común y corriente, a nombre mío, puedo ir y presentar una acción de tutela. Pero sí tiene que ser necesariamente por escrito. A ver, ahí hay una discusión, Sí. y es porque la ley no trae una formalidad para la acción de tutela, o sea que en teoría yo podría ir a presentar una acción de tutela verbal y el escribiente del juzgado tendría que levantar el acta y recibirla, porque es que no hay una formalidad para presentar esa acción de tutela. Igual que ocurre con el derecho de petición. Más o menos, sí, pero en el derecho de petición, pues en cuanto, bueno, y en todas, en cuanto a tener la prueba y la evidencia, sí, siempre será mejor presentarla por escrito, porque te queda el soporte para contar los días término para la resolución. Y hablando del derecho de petición, Camila, que también es uno de los temas fundamentales y que nos trae también la Constitución del 91 y que nos habla también la 1437, el Código de Procedimiento Administrativo, el Código... El CEPACA. Eso. Es el que más se utiliza. Y a veces pensamos que es necesario para yo proteger un bien o poder iniciar una tutela, primero agotar la vía del derecho de petición, ¿o no? Porque es que el derecho de petición también, o el silencio administrativo, en caso de que no se le responda el derecho de petición a una persona, es de los que más está generando acciones de tutela. Bueno, ahí vamos por dos partes. O sea, una es agotar la vía gubernativa. No es obligación para presentar una acción de tutela. Vía gubernativa me estoy refiriendo a interponer los recursos que te dan en una administración, ¿cierto? No es necesario interponerlos para yo acudir donde el juez. 1. 2. Cuando yo ya he interpuesto ese derecho de petición y la entidad no me responde, me está violando un derecho fundamental consagrado en el capítulo 1 de la Constitución. Entonces es ahí donde yo, como protección a ese derecho fundamental de petición, acudo donde el juez en acción de tutela para que obligue a esa entidad a que me dé una respuesta a mí. Está claro entonces que no hay necesidad de agotar la vía gubernativa, no hay necesidad de esperar que se pronuncien, que interponga reposición, que agote apelación. Yo en cualquiera de esos puedo, inclusive sin necesidad de iniciar la vía gubernativa.
Sí, puede interponer una acción de tutela cuando se te vulnere un derecho fundamental. Sin embargo, León Fabio, ahí dependerá de lo que estás buscando, porque hay casos muy específicos, cada caso tiene sus particularidades donde procederá o será más conveniente interponer un recurso, pues un derecho de petición o interponer los recursos que ir donde el juez. Entonces dependerá también de eso. Incluso hay una confusión. Y es cuando yo interpongo un derecho de petición solicitando algo, me responden y no quedo a gusto con la respuesta, no satisface mi petición, no llena las expectativas de lo que estoy pidiendo. El juez puede fallar, en caso de acción de tutela puede fallar, pero lo que el juez está diciendo es respóndale. No está diciendo respóndale afirmativamente o tiene la razón porque me tuteló. Es que ahí no se está vulnerando el derecho fundamental a la petición, porque tú interpusiste el derecho de petición y te están respondiendo. Y aquí hay que aclarar algo, y es que el derecho de petición es un derecho fundamental, como lo es la vida, la salud y el trabajo. Y la tutela es el mecanismo para proteger esos derechos fundamentales. O sea, la tutela como tal no es el derecho fundamental, es el mecanismo para proteger todos los derechos fundamentales. Y el juez tutela al accionado y le dice, respóndale. O sea, lo obliga a cumplir el derecho. A que responda. Eso no significa que la respuesta tenga que ser favorable o que quiera que diga lo que la persona interpuso. Que le conceda la razón, sí. Exacto. Mucha gente le dice a uno, vea, es que no me han contestado, ya mire la respuesta. Si le contestaron, ya cumplieron. Sin embargo, si yo solicité, ejemplo, información sobre un contrato y no me dan información sobre ese contrato, sino que me responden otra cosa, se está viendo vulnerado mi derecho, claro. Porque es que no me están respondiendo con lo que yo pregunté, me están respondiendo cosas que no tienen sentido, entonces no se está viendo cumplido mi derecho de petición y a la información. Okay. ¿Cuándo, Camila, una tutela puede ser presentada individual o colectivamente? ¿Cuándo puede presentar a una persona o varias personas en el caso de que el derecho violado o amenazado sea a un sector o a un grupo de personas? No, para eso, bueno, la tutela, una de las causales de improcedencia, o sea, de que no se debe utilizar la tutela es cuando se amenacen derechos colectivos. Porque para eso hay otra acción constitucional, ¿cierto? La tutela generalmente se presenta cuando se le vulnera el derecho a una persona, que puede ser por apoderado o en ejemplo de los menores de edad los presentan los padres de familia que son quienes tienen la custodia y la representación legal de esos menores. Y cuando ya es colectiva, cuando son varios los afectados y la quieren presentar de manera colectiva ya... Hay que mirar otra acción popular. Como la acción de grupo. Sin embargo, podría ser. Sin embargo, si como la acción de tutela como mecanismo transitorio, como es un daño irremediable, irrevocable, que la acción de grupo se va a demorar mucho más en resolverse, yo podría interponer una acción de tutela para que el juez ordene la cesación de ese daño. Y cuando eso pasa, el afectado tiene 4 meses para interponer la acción que corresponda, o si no, la tutela perderá el efecto que se concedió inicialmente. En el caso de la seguridad social, Camila, es donde más se presentan ese tipo de acciones de tutela. Salud, en pensión, en riesgos laborales, ya hemos visto en los otros programas cómo se demoran la asignación de citas, que no se conceden algunas especialidades, que hay mucho problema en la remisión de pacientes a otros niveles de atención y que ponen en riesgo la vida de los pacientes con 3 y 4 días en un primer nivel y que no se les consigue fácil una remisión. En caso de pensiones, muchas tutelas en pensiones por la tardanza en resolver algunas peticiones, por semanas cotizadas que no le aparecen, por una cantidad de situaciones y de problemas. Eso empieza a congestionar y a agotar la vía gubernativa ante los operadores, pero empieza a cargar los juzgados y a cargar la administración de justicia. Ahí cómo podría existir ese mecanismo de que a uno no le diga, no, agote primero allá que después viene acá. No, es que es muy difícil que te nieguen a ti el derecho que tienes a solicitarlo, a la petición. Sin embargo, es algo que viene mucho más del ciudadano, sino del Estado como tal que maneja la justicia.
porque es que la congestión es de todos los juzgados, entonces es el aparato el que está colapsando y que no tiene capacidad para dar respuesta a las acciones de tutela, como dijimos, tienen prelación junto con el habeas corpus y a los demás procesos y demandas que se lleven en un juzgado. Vamos a ir a un pequeño corte de mensajes institucionales, volvemos Camila, para que hablemos de eso. Competencia para la tutela. ¿Cuál es el juez competente? Dependiendo del lugar donde esté el accionado o el accionante, ¿cierto? El que interpone el recurso o el que está violando el derecho. Y el formato, que son los requisitos mínimos que debe tener una tutela para que no sea rechazada. Volvemos en unos instantes. I'm Chinese. I am Russian. I am East African. I'm Canadian. I am Filipino. I am Irish. I am Bulgarian. Korean. I am American. I am Brazilian. Italian. Mexican. I'm British. Swedish. French. I'm Israeli. Mongolian. I'm South African. Japanese. We are mankind. ¿A dónde iría si el mundo no tuviera límites? Si pudiera desafiar todas las fronteras. Si pudiera ser jinete del viento. ¿A dónde llegaría? Si todos los caminos estuvieran abiertos para mí. ¿A dónde iría? Si pudiera volar. Si fuera libre. Libre para moverme. Regresamos de nuevo con María Camila, que nos acompaña hoy en Derecho. María Camila, recordémosle primero a nuestros televidentes que nos pueden hacer las preguntas, las consultas, las inquietudes sobre el tema que hoy estamos tratando, que es la tutela, al correo electrónico en derechotv@gmail.com, en el Facebook, a través del canal comunitario Maga Televisión, al hashtag numeral en Derecho, para que sean resueltas durante el transcurso del programa. Más adelante tendremos una sesión para visitar nuestras redes, a ver qué consultas tenemos con María Camila. María Camila, hoy en el tema que nos convoca es importante los requisitos fundamentales para una tutela. Ya vimos que no se necesita pues el apoyo profesional, que no tiene que ser con unos protocolos que impliquen gastos a la persona, que si se hace a través de la Defensoría del Pueblo o de la personalidad, pues mucho mejor, como usted lo dice, porque tienen más conocimiento y de pronto tienen hasta los formatos y hacen seguimiento a la vez, sí. Pero lo importante es que la persona sepa cuáles son los requisitos fundamentales que debe llevar la tutela. Inicialmente debes identificarte, o sea, mi nombre es Identificación. XX, número de cédula, dónde vive, identificarse plenamente, ¿cierto? Segundo, contar qué pasó, qué pasó y quién te está amenazando ese derecho o quién violó ese derecho. Entonces, identificación, quién amenaza o vulnera ese derecho, qué pasó, y segundo, decirle al juez qué pretende usted, qué quiere usted con esa acción de tutela que interpone. Hay que anexar algún documento donde
se le demuestra al juez que ha sido violado el derecho. Las pruebas, Las sí. pruebas. Si se tienen, es Mejor. muy importante llevar como anexo la prueba. Ejemplo, una orden médica de hace 6 meses que no me han dado la cita. Entonces yo llevo al juez y le digo, vea señor juez, esta es la orden médica que me dio la EPS, lleva 6 meses, no me la han renovado o me la renovaron y nunca me han dado agenda para la cita médica, solicito que usted ordene a esa EPS, me dé la cita. Identificar también o darle al juez la identificación del accionado, de la persona que le está vulnerando el derecho. Sí, o sea, por eso, ¿quién? Identificarse usted y quién está amenazando o violando ese Ojalá derecho. con la dirección y todo para que el Es juez... lo ideal para las notificaciones, porque Claro. igual el juez tiene que notificar a esa persona accionada, o sea, a esa persona que está vulnerando el derecho, para que él venga y responda qué pasó o se defienda de lo que nosotros le estamos diciendo que no ha hecho. Igualmente en algunas de las tutelas que he visto yo, María Camila, varias, muchas que he visto, hay un parágrafo que dice certifico bajo la gravedad del juramento o le digo al señor juez que no he instaurado ninguna otra acción por el mismo motivo. Eso es muy importante, sin embargo uno puede presumir o cuando te elaboran una acción de tutela es que tú no has acudido al juez por esos mismos hechos a pedir la acción de tutela, porque ahí hay otra cosa, León Fabio, cuando yo ya interpuse una acción de tutela y no me cumplen, ¿qué hago yo? No interpongo una nueva acción de tutela, interpongo algo que se llama un incidente de desacato. Y también tiene el mismo término pues para resolver dentro de la ley, que son 10 días hábiles El desacato. para resolver el incidente de desacato. Entonces yo le digo, señor juez, vea señor juez, yo ya le puse a usted una tutela con esta persona que me está violando este derecho específico, con estos hechos. Y él no cumplió dentro de las 48 horas que usted le dio para que cumpliera el fallo. Por favor, hágalo cumplir. Ese incidente tiene como consecuencia una sanción para esa persona accionada, sanción que puede ser multas económicas o pueden ser Arresto. privación de la libertad. Entonces ya ahí, o un proceso disciplinario también, entonces ya habrá que esperar qué sanción impone el juez, pero es la inmediatez que yo puedo hacer para que me cumplan de verdad ese fallo de tutela. Y hay otro recurso que existe, Camila, antes del desacato, y es la acción de la reposición o la impunidad, la impugnación. Yo puedo imponer un fallo. En este caso lo perdí. Yo perdí la tutela. El juez no me concedió el derecho, no me protegió el derecho que yo estaba pidiendo que me protegiera. Es la Lo perdí. apelación. Yo puedo apelar o puedo impugnar la decisión del juez. En cuanto a la acción de tutela, pero es que igual, León Fabio, el juez tiene que velar por el cumplimiento de ese derecho fundamental. Entonces, si hay un riesgo inminente, el juez no podrá decirte no, ese derecho se está violando y no te concedo la acción de tutela. Ahí es donde el juez entra a analizar primeramente si sí se está violando ese derecho fundamental y si sí es un riesgo inminente, o sea, un riesgo inmediato. Por eso el juez la valora. Entonces, si el juez dice, no, no se está violando, algo pasa. O presentamos mal la acción de tutela, o en realidad no es un derecho fundamental, porque muchas veces se confunde, o no es un riesgo inminente. Y de hecho los jueces a veces, para evitar tener que fallar en contra porque algún documento, como usted lo dice, María Camila, faltó algún documento, algún soporte fundamental para el juez, no se anexó. Sin embargo, no se niega porque falta ese documento. Se requiere a la persona que Eso. solicitó para que anexe lo que falte. A eso Pero es. de entrada no se le está negando a usted el derecho de tutela. Entonces el juez llama a la persona y le dice, Exacto. venga que le faltó esto para que me complete, para poderle fallar. Exacto. Eso es importante porque muchas veces las personas la llaman y dicen, vea, es que 2 días ya y me llamaron y es para que Muchas veces inclusive no es un documento, es una versión, La declaración. una Pero declaración. es Venga, para que me claro- cuente bien que no le entiendo, ¿cierto? Exacto, pero hay que dejar claro que no es que se le esté negando a usted la acción de tutela. está ampliando. Es que el juez tiene la posibilidad por ley de buscar otras pruebas. Entonces él está recurriendo a usted, que es el que conoce los hechos, para que le amplíe la versión posiblemente. Y en el caso de las competencias que ahorita hablábamos, Camila, que es muy importante, ¿cuáles son los juzgados competentes o los jueces competentes para conocer de una tutela? Porque inicialmente, yo recuerdo que cuando esto empezó, se hacían muchos esguinces y decíamos, no, si es una magá, si es en un pueblo, entonces corresponde al juzgado promiscuo municipal.
Pero si el que viola el derecho es es una entidad o una razón social o una persona jurídica o natural que tiene su sede en Bogotá, en Medellín, ya corresponde entonces al juez del circuito, en este caso el que teníamos en Titiribico y tenemos en Amagá, los jueces del circuito. Entonces había un despelote impresionante y lo mandaban a uno para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para saber dónde se colocaba. Ahora, usted nos mencionaba ahorita en el espacio anterior que ya todos los jueces son constitucionales y todos deben de conocer, o sea que ya no importa dónde la presente, ellos verán en esa tómbola del reparto pero que le corresponde. hay algo, o sea, la Corte Constitucional para solucionar eso dijo, todos los jueces tienen, o sea, son constitucionales, pueden resolver acciones constitucionales, sin embargo delimita la presentación de esa acción de tutela al lugar donde se amenace o se haya violado ese derecho fundamental. Entonces, dependiendo del lugar donde se amenace o vulnere ese derecho fundamental, en ese lugar todos los jueces tienen función constitucional. Porque en el caso, por ejemplo, de Colpensiones, que es uno de los que más se tutela en este país, yo diría que es la compañía colombiana de pensiones que reemplaza al Seguro Social en estos momentos, y Colpensiones tiene sede en Bogotá y tiene una sucursal en Medellín. Pero el pensionado, la persona que está pidiendo el derecho que se está vulnerando, vive en Amagá. Se puede presentar en los juzgados de Amagá. Ya el juez de aquí estará exhortando al Igual hay algo, León Fabio, y es que todos la deben recibir. Y si ellos no serían competentes, ellos la deben remitir al juez competente. Ellos mismos. O sea que ellos no le podrían negar como tal el acceso a la justicia a usted. Usted se la presenta. Si yo, señor, no soy competente, se la mando al otro juez que sea competente por remisión. El juez no puede llamar a la persona y decirle, no, esto no me corresponde, vaya a la Alpujarra, no. En teoría. Pero sí he visto algunas que sí, como usted dice Camila, sí he visto algunas donde el juez se declara incompetente, pero le da traslado. La remite por competencia. Sí. En teoría, León Fabio, pero también me ha tocado ver juzgados donde le dicen a la persona, no, es que yo no puedo resolver esta acción de tutela, vaya a X parte. Sí. Y entonces eso es lo que tienen que saber los ciudadanos, es que todos los jueces tienen potestad constitucional y si no es competente, él la puede remitir. Muchas personas de pronto también confunden la tutela con el derecho de petición, como lo veíamos adelante, como lo veíamos en el espacio anterior. El derecho de petición y de información, como usted lo decía, que me respondan algo que yo estoy preguntando o que me den algún documento que estoy pidiendo, ¿cierto? Para eso la ley establece unos tiempos también. No hablemos de la tutela, hablemos del derecho de petición inicialmente, porque generalmente el derecho de petición va a terminar en tutela. Muchas veces, porque si estamos hablando, por ejemplo, de entidades públicas, hay muchas que no responden. Entonces, el derecho de petición como derecho fundamental, valga la redundancia, es un derecho, ¿cierto? Yo puedo acudir a él solicitando información o solicitando a una entidad que me cumpla X o Y actividad que necesito. La ley nos da 15 días hábiles para resolver ese derecho de petición. 15 días para resolverlo. Exacto, 15 días. Si pasados esos 15 días hábiles, la entidad no me da respuesta, entonces ya se me configura un silencio. Ese silencio, como la entidad no me respondió el derecho de petición, me está vulnerando un derecho fundamental. Y el mecanismo para proteger la vulneración de esos derechos fundamentales es la acción de tutela. Entonces yo voy donde el juez y le digo, señor juez, X entidad no me cumplió mi derecho de petición, vengo donde usted. Pero no son lo mismo, porque de hecho para resolver la acción de tutela por ley son 10 días hábiles. Que vemos que en la práctica se va un poco más. Claro. Sí, por lo que hablábamos ahorita de la congestión. Y la posibilidad que tiene el accionado de enviarle un documento a usted o llamarlo y decirle, por favor, me da otro placito que es que tengo una congestión, tengo un problema, no encuentro. Cualquier cosa ellos pueden pedir una prorroguita. Sin embargo, en práctica, pues lo que he evidenciado en la práctica no se llevan más de 20 días para dar respuesta. Y en caso de que se lleve, se le notifica a la persona, deme más placito y eso no implicará pues que la persona vaya a acudir a la tutela. Pero entonces hay que dejar claro que el derecho de petición hace parte de los derechos fundamentales, como la vida, como la salud, como el trabajo, como la dignidad humana y otros, ¿cierto? De hecho, son los que más causan tutelas, eso es silencio administrativo. Exacto, entonces el derecho de petición es un derecho fundamental. La tutela es el mecanismo para proteger todos esos derechos fundamentales, entonces son dos cosas diferentes. Y las sentencias, esas tutelas cuando se apelan, por ejemplo, por cualquiera de las partes,
van al superior inmediato. En este caso, pues si lo pongo si el que me protegió o me negó el derecho, o sea, el que conoció el caso es un juez promiscuo municipal y la instancia siguiente es el circuito, ¿cierto? Exacto. Si el circuito vuelve y falla negando y simplemente le da la razón al juez de primera instancia, eso va eventualmente a una revisión de la Corte Constitucional, eventual, porque llegan miles. A eso te iba a decir. Pero Igual se ha visto que ha sido muy efectiva la acción de tutela. ajá. O sea, casi siempre lo que se pide en la acción de tutela se concede cuando se demuestra el riesgo y la vulneración de ese derecho fundamental. Ya lo que voy, Camila, es a que la Corte Constitucional ya en su revisión eventual y aleatoria que hace de las sentencias ha sido muy clara, tiene unas sentencias muy bonitas, muchas veces revoca los fallos iniciales y con unas sentencias muy hermosas concede esos derechos, pero no se convierten en jurisprudencia. En ese país ya se hubiera acabado todos los motivos para tutelar si fueran jurisprudencia, ¿cierto? Son actos individuales y no sientan jurisprudencia en el país. Sino que, o sea, sí deberían, sino que Ya. nuestro sistema jurídico no es solo basado en jurisprudencia, como por ejemplo es el common law, el derecho de los Estados Unidos, que es únicamente basado en jurisprudencia. La jurisprudencia para nosotros es una fuente de interpretación. Y ahí está el arbitrio del juez, o sea, la posibilidad que tiene el juez de apegarse a otras sentencias o apegarse a la ley y analizar de todo el derecho sustancial, que debe ser la base para él resolver si hay vulneración o no hay vulneración de ese derecho. Por eso ve uno tantas tutelas en primera instancia que se presentan, que uno las mira y está llena de jurisprudencias, de referencias a otras similares. Eso se entiende pues que lo hizo un abogado, que lo hizo una persona con mucho conocimiento, como para ayudarle un poco al juez. Igual, León Fabio, cada caso tiene una particularidad. A eso. No todos los casos son iguales. Pueden ser muy similares, pero Sí. cada caso tiene algo que lo diferencia. Sí, por ejemplo, uno ve que en las noticias se encuentra información que hasta la consideran chistosa, y es que se tutela, por ejemplo, una prótesis mamaria, una cirugía estética, unos pañales, unas cintillas para glucómetros, para una persona mantener su control de azúcar en la sangre, cosas que no se pensaban nunca que iban a llegar a tener que ser suministradas por el operador del sistema de salud y que con tutela las tienen que hacer. Porque ahí va el riesgo o la amenaza al derecho a la vida, por ejemplo. Si una persona es insulinodependiente y tiene que monitorear los niveles de glucosa en la sangre todos los días, si él no tiene cómo verificar esos niveles y se descompensa, por ejemplo, puede fallecer por esa descompensación. Claro. Entonces es el monitoreo constante para que no se ponga en riesgo ese derecho a la vida. Incluso esta semana yo hablaba con un paisano aquí en nuestro municipio que hace diálisis todos los días, 10 horas, Camila, en la casa. O sea, ya la justicia ha avanzado tanto en la protección de nuestros derechos, aunque a veces no creamos y nos horroricemos por algunos fallos que no compartimos, pero ya saber que una persona en la casa tiene una máquina para hacer su propia diálisis él mismo y tiene la asesoría de un urólogo, de un médico especialista o de un oncólogo que le está haciendo ese control y que ya él está capacitado para hacerse su propia diálisis, eso ya es un avance importantísimo. Me imagino que tuvo que llegar con tutela allá. Seguramente lo tuvo que haber hecho y eso es un avance jurisprudencial muy importante. Claro. Pero tener claro también, León Fabio, que es esa dignidad humana, o sea, esa calidad de vida que puede tener ese ser humano. Pero también hay unos que abusan, porque Claro. imagínense, yo conocí algunas tutelas que fueron muy chistosas, inclusive han sido objeto de memes en las redes y en la televisión, que tutelan preservativos, pastillas para planificar. Claro que la planificación sí debería de ser contemplada en el plan obligatorio de salud como un mecanismo para evitar costos futuros. Sí, y todo es interpretación. Claro. Lamentable o favorablemente, León Fabio, el derecho es interpretación. Y hay unas leyes y hay jueces que han interpretado, digamos así, de manera diferente cuando conceden esas tutelas chistosas, pero que no es el común denominador, o sea, no es lo que se ve todos los días. Vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales para que regresemos con las preguntas, las inquietudes que tengan nuestros televidentes y nuestros oyentes a través de las redes sociales, a través del correo electrónico, que les recuerdo es magatv, elderechotv@gmail.com.
¿A dónde iría? Si el mundo no tuviera límites. Si pudiera desafiar todas las fronteras. Si pudiera ser jinete del viento. ¿A dónde llegaría? Si todos los caminos estuvieran abiertos para mí. ¿A dónde iría? Si pudiera volar. Si fuera libre. Libre para moverme. ¿Hay alguien ahí? Esto no está bien. ¿Alguien me puede decir qué hice, por favor? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Puedo hablar con alguien? ¡Sáquenme de aquí! Nuevamente con María Camila, que estamos hablando hoy sobre la tutela. Le recordamos a nuestros televidentes que María Camila es ya abogada de la Universidad de La Salle. No me graduó. Falta la fiesta, doctora, que nos va a invitar. Camila, qué rico todo este tema que usted nos comparte hoy con nuestros usuarios, porque el tema de la tutela es, diría que pan comer todos los días en nuestro municipio y en el país. Sobre las tutelas hemos visto, resumiendo un poco, que se requiere formalismo, fundamentalmente identificarse la persona ante el juez, quién pone la tutela, dirección donde lo puede localizar, teléfono, quién igualmente me está violando el derecho o presuntamente me viola el derecho porque todavía no se ha demostrado la violación, donde lo pueden localizar, las pruebas que le demuestran al juez que sí efectivamente se me está amenazando o vulnerando un derecho. Si es posible, un pequeño resumen de los hechos. No, debe llevar. Debe llevar un resumen de los hechos. Eso es fundamental. La competencia, también lo dice usted, María Camila. Ya todos los jueces son competentes. Ellos definirán si el caso específico corresponde a otra instancia, pero entonces ya ellos mismos darán curso. Importante. Que no es necesaria la asistencia de un profesional, aunque es bueno que se tenga el apoyo, por ejemplo, de personería, en el caso de que no exista Defensoría del Pueblo, el juez, el personero asume esa función. Bueno, porque también a veces le hace seguimiento. Que en el incumplimiento de los fallos de tutela se procede el desacato, la acción de desacato, que enseguida deberíamos hablar un poquito más de la acción de desacato, porque la gente piensa que entonces como me violó el derecho lo van a meter a la cárcel, pero ahí tiene una instancia para que él la cumpla, ¿cierto? Y otras veces la gente busca es que metan a la cárcel al que me violó el derecho y no que se me proteja el derecho, ¿cierto? Vamos a mirar entonces en redes, María Camila, nuestros oyentes, nuestros televidentes quieren hacerle preguntas. Carolina Durango, en el Facebook, en el WhatsApp, en numeral en Derecho, nos dice: buenos días, tengo una pregunta. Si tengo un problema con una EPS, ¿es la tutela la mejor manera para reclamar mis derechos? ¿O también se puede realizar un derecho de petición a la personería? ¿Cuál de los dos es más rápido y eficaz? Bueno, eso dependerá, ¿cierto? Primero, hay que tener claro que entre el derecho de petición y la tutela siempre va a ser más expedito y más rápida la acción de tutela.
Pero ahí hay que mirar ella qué necesita solicitarle a esa EPS. Si es en cuanto a la vulneración de su derecho de salud, supongo que le están vulnerando el derecho a la salud, yo le diría que lo más expedito es una acción de tutela. La tutela, sí. Para proteger ese derecho fundamental. Lo que pasa es que a veces, Camila, yo entiendo la pregunta de la oyente y es porque hay muchas veces aquí, en este caso, por ejemplo, en nuestro municipio, se da que la gente dice, no me quieren cumplir, me voy para la Procuraduría. Y la Procuraduría atiende a la persona, le oficia a la institución, generalmente estamos hablando de una institución oficial o que cumple servicios públicos delegados por el Estado. Y entonces eso se usa como un mecanismo de presión, me escribió la Procuraduría, entonces ahí sí corro. Porque se puede haber visto en un proceso disciplinario de ese funcionario, pero como tal la protección de ese derecho fundamental a la salud es más rápida con una acción de tutela. Sí, pero no es necesario agotar esa vía. No. Ni escribirle a la personería o a la Procuraduría y decir, me están violando ese derecho. Ustedes que, no, si quiere que allá le ayuden con la tutela, que también lo hacen, va directamente, ¿cierto? Sin necesidad de perder tiempo en un derecho de petición que, como usted lo decía, son 15 días. 15 días que podían aprovecharse y que se supone por ley que la acción de tutela la deben resolver en 10 días. Sí, entonces le perdemos 15 días en un derecho de petición para que me sigan diciendo que no me lo van a cumplir. Es mejor de una vez al juez con la tutela, ¿cierto? Y además es más expedito el trámite de la tutela que el de derecho de petición. ¿Qué hay de cierto, Camila? Que ustedes tienen como abogados, no sé, ahí sí no tengo conocimiento, pero ¿tienen alguna tarifa? ¿La justicia en Colombia tiene tarifas o cómo se llamará eso? ¿Honorarios? A ver, inicialmente la acción de tutela es un trámite gratuito, siempre y cuando es hecho en una entidad pública, ¿cierto? Pero si usted acude a un profesional, un particular, un profesional en derecho, para que le realice esa tutela, genera un costo, porque igual es el trabajo de ese profesional, ¿cierto? Claro. Y son diferentes, o sea, se va a motivar más, se va a hacer muy diferente a como lo van a hacer en una entidad pública. Eso genera un costo. Con Albos, el Colegio de Abogados es el que nos da a nosotros las tarifas para cobrar. Pero no hay necesidad de darle poder al juez, ¿o sí? ¿Darle poder al juez? Vaya, poder al abogado. O simplemente el abogado nos la redacta a nombre de nosotros. Se puede hacer de las dos formas, o sea, yo la puedo presentar como apoderado, o sea, que el abogado la presente por mí, o que el abogado me la haga a nombre propio y yo irla a presentar. A través de las redes sociales, María Camila, Jair Morales en el correo electrónico nos dice, saludos, tengo una pregunta, ¿puedo interponer tutela a cualquier entidad? Entidad entendida en este caso supongo como entidad pública, si se le está vulnerando un derecho fundamental. Hay que tener claro que solo para vulneraciones de derechos fundamentales. Si son otros derechos, habrán otras acciones. Entonces, si es pública, sí. Si es una vulneración a un derecho fundamental, sí. O si es un particular que cumple funciones públicas que me está vulnerando un derecho fundamental. Esa es la clave. En este caso, por ejemplo, hace poco conocimos una tutelatón, pero infinidad de tutelas, yo diría que más de 300 tutelas por el mismo hecho que congestionaron, pues, lógicamente, los juzgados en nuestro municipio. Tenía que ver con el no pago de los salarios de los trabajadores de Esparta Mineral o de Mina El Bloque, en este caso que conocemos tranquilamente pues, aquí en Amagá, y que tiene el sector comercial, diríamos que en crisis, porque hay una cesación de empleo muy grande en nuestro municipio. Más de 300 trabajadores de esas dos minas están sin salario hace más de 7, 8 meses. Iniciaron ellos una acción de tutela que casi todas prosperaron por la violación al mínimo vital, ¿cierto? Al trabajo con conexión al trabajo, con el mínimo vital y la vida, pero no se cumple. Ahí procede el incidente de desacato. Sí, ahí procede el incidente de desacato. Sin embargo, León Fabi, es triste como cuando estuve en una entidad pública, ver que a una EPS se le interpusieron una cantidad de tutelas, nunca las cumplieron, interpusimos hasta 2 y 3 desacatos a una misma acción de tutela y nunca se cumplió la sanción. Entonces, ni siquiera la metieron a la cárcel. Nunca se cumplió la sanción, ni de la acción de tutela ni de los 3 incidentes de desacato. Entonces es algo preocupante y es de analizar y de consultar qué está pasando, cuál es la eficacia de ese incidente de desacato. No, yo creo que Colombia está llegando a un punto donde la tutela va a ser también ineficiente e inoperante.
Es Son muchos, inclusive tienen que salir pues a través de la televisión nacional en cadenas nacionales para que una persona muestre toda la cantidad de procesos que ha hecho y así de pronto le corren o que el PIRRI les ayude o alguien por ahí, pero esto como usted dice Camila, es increíble que ya ni con incidentes de desacato, ya algunos inclusive se jactan de decir no, que me metan a la cárcel. No, es que se cumpliera la sanción del incidente, pero como te digo, fueron 2 casos. Interpusimos la acción de tutela, no cumplieron, interpusimos 3 incidentes de desacato. Y a ninguno nos dieron respuesta. O sea, sí nos dieron respuesta, pero no se vio la sanción, no se vio el cumplimiento de... Recordémosle, Camila, a nuestros televidentes, que es el desacato. El desacato es la posibilidad que yo tengo cuando me han concedido un derecho de tutela y no me lo cumplen. O sea, yo voy donde el juez y le digo, señor juez, esta EPS me está vulnerando el derecho a la salud, no me da las citas. Y el juez dice, señora EPS XX, le ordeno que dentro de las 48 horas siguientes al fallo cumpla con lo solicitado por la señora Pedrita. Y no me cumple aún así, entonces yo vuelvo donde ese juez y le digo, señor juez, yo presenté esta tutela con este radicado, con esta accionada, contándole que no me quieren cumplir y aún así no me está cumpliendo. Entonces el juez inicia proceso disciplinario y le obliga a esa entidad a que cumpla ese fallo de tutela. Hay unas instancias en los procesos judiciales ordinarios o la vía ¿cómo se llama? Judicial, dentro de las demandas, no de la tutela, sino dentro de las demandas. Yo lo que quiero saber es si dentro de ese proceso de los 10 días que tiene el juez para estudiar y fallar sobre una tutela presentada por un ciudadano, existe la posibilidad de conciliación, como lo existe en una demanda laboral o judicial. O sea, hay forma de que se aborte eso y se diga, no siga con eso que lo voy a cumplir. Muchas veces cuando el juzgado acciona a la entidad que está vulnerando el derecho, ellos dicen, no, es que yo cumplí y esta es la prueba. Entonces ahí no se sigue con la acción de tutela. Yo le di la cita y usted no vino. Puede ser, sí, claro, puede ser. Claro. Entonces la accionada dice, yo cumplí. Esa es la posibilidad que tiene la accionada, o sea, la que está amenazando, vulnerando ese derecho de defenderse, decir, sí, yo cumplí o no cumplí por esto y esto. O ya le voy a cumplir, tranquilo. Mañana muchas veces dicen, no, venga, que venga aquí a la oficina que mañana le doy la cita. A mí me pasó, por ejemplo, una orden médica que no querían autorizar. Interpusimos la acción de tutela y apenas les notificaron, inmediatamente nos autorizaron la orden. Entonces, ¿el proceso sigue o lo puede abortar el juez? No, la acción de tutela termina porque hubo cumplimiento. Ya si no cumplen, entonces habrá que interponer otra acción de tutela, pero ya no será por ese hecho, sino porque, ejemplo, yo la solicité para que me autorizaran una orden y no me quieren dar la cita de esa orden que me autorizaron, pero ya habrían 2 cosas diferentes. 2 cosas distintas y siempre ellos cuando les notifican que alguien los tuteló, es más, cuando yo trabajé en el Seguro Social, y yo creo que todas las entidades ya han copiado ese mismo sistema, cuando yo trabajé en el Seguro Social, que se empezaba a estrenar ese mecanismo de la tutela, el Seguro Social tuvo que colocar una oficina nada más para tutelas. Tenía un pool de abogados nada más para tutelas, porque eso era impresionante. Y ahora las EPS, todos los fondos de pensiones, todas las administradoras de riesgos laborales, tienen un departamento especial con sus abogados para estar atentos a las tutelas, porque los congestionaron totalmente. Todo, pues o sea, todo el sistema se congestiona. Toda la tutela ya es el orden del día en todas las oficinas a la hora de entrada. 8 de la mañana, ¿cuántas tutelas tengo? Eso ya se convirtió en un diario convivir. Tutelas y habeas corpus. Digamos que eso, y habeas corpus en la parte penal, que eso sería otro tema que podríamos hablar. Qué rico que usted nos pueda acompañar, doctora, porque no hemos podido hablar en este programa, en estos espacios de derecho penal, que se ve tanto en nuestro municipio, detenciones ilegales por incumplimiento de algunos procedimientos en la detención de una persona, una reclusión de tiempo que supera lo que establece el Código Penal colombiano. La vamos a comprometer para que nos acompañen en el tema, porque aquí se ve mucho, y en este país, que hay algunos se enojan que porque fulanito lo cogieron robando y lo soltaron al otro día, que mirar qué pasó, no es que echarle la culpa al juez, o que es que está ya detenido hace rato y no le han dicho por qué. También el habeas corpus como un mecanismo para accionar mediante una acción de tutela. Como derecho fundamental, que es el habeas corpus.
Vamos a mirar otras de las inquietudes y las preguntas en las redes. Camila, nos preguntan a través del Facebook, hashtag en derecho. Ana Lucía Velázquez Álvarez, una fiel seguidora de nuestro programa, un saludo para Ana Lucía. Nos dice saludos para todos, los felicito por el programa en derecho, del cual cada semana nos trae temas importantes. Mi pregunta sobre la tutela es la siguiente. Camila, ¿existe algún derecho fundamental el cual la acción de tutela no pueda ser utilizada? Muchas gracias. Como tal, si es un derecho fundamental, siempre va a proceder la acción de tutela. Teniendo claro, derecho fundamental. Si es un derecho colectivo, habrán otras acciones constitucionales, pero para derechos fundamentales procede la acción de tutela. Bueno, vamos a un último corte comerciales, mensajes institucionales, y regresamos, Camila, para que redondeemos y hagamos un resumen de lo que hoy hemos tratado. Muchas gracias, Camila. Vamos a un corte. Estamos en la exposición sobre la esclavitud. Como ven, los esclavos eran secuestrados, encadenados durante semanas y amontonados en barcos en condiciones realmente espantosas. Como lo pueden ver, eran tratados como animales y trabajaban todo el día sin recibir paga. Algunos capataces eran muy crueles, los azotaban y golpeaban como se ve en las fotos. Antes de continuar, ¿quieren preguntar algo? ¿Y esto sigue pasando? Cuando volví a mi casa de la escuela, me pidieron mi dinero. Dije que no. Y todos mis amigos corrieron a sus casas. Tenían miedo de que también los fuera a golpear. Yo gritaba, pero no dejaba de golpearme. Siempre dijo que me iba a pegar. Nunca pensé que realmente lo haría. No sé qué hice, pero seguían pateándome. Me ataron y me arrastraron. Me quitaron mi dignidad. Ella dijo que me iba a dar una lección. Dijo que yo no hacía caso. No pensé que se enojaría tanto. Volvemos nuevamente, María Camila, con el último segmento de este programa, agradeciendo nuevamente la invitación, la aceptación a esa invitación que usted hoy tiene para con nosotros en Derecho, para compartir con nuestros televidentes en Amagay, en el suroeste, todos esos temas que son del común en nuestra comunidad. Agradeciendo igualmente a nuestro patrocinador Imagen Digital en el municipio de Caldas, que ya ha vinculado con este programa, hoy el CED, gracias a ellos tenemos esta nueva imagen y esperamos seguir contando con el patrocinio de ellos. Mil gracias a todos, a Gabriel en las cámaras. Bienvenido nuevamente, Gabriel, otra vez al canal comunitario Amagay Televisión. Camila, redondeando, concluyendo ya el programa, entonces la tutela, mecanismo fundamental, indispensable para derechos fundamentales. Volvamos a decirle a la gente, ¿cuáles son los derechos fundamentales? ¿Los que están en qué capítulo de la Constitución? Porque mire, acaba de preguntar Ana Lucía, ¿a quién puedo? ¿A quién no puedo? Nos pregunta Yair si una entidad puedo accionar a cualquier entidad. Entonces, derechos fundamentales, sea quien la esté violando, pero que sean derechos fundamentales. ¿Fundamentales cuáles son? Son poquitos, ¿cierto? Relativamente, derecho a la vida, a la integridad personal, a la igualdad, el reconocimiento de una personalidad jurídica, a la intimidad, el habeas data, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la petición como derecho fundamental, derecho a la salud,
derecho al trabajo, al buen nombre, a escoger una profesión o oficio, el habeas corpus, el debido proceso. El habeas corpus lo vimos ahorita y lo vamos a ver en un programa posterior que... Exacto, pero habeas corpus hace parte de esos derechos fundamentales. Claro. Que también tiene una regulación o un trámite especial en el sí Código mismo. Penal. Es diferente, pero hace parte de los derechos fundamentales. Habeas corpus cuando la persona está detenida y no se le ha resuelto la situación en De hecho, determinado ahí tiempo. no procede en el habeas corpus. Bueno, esa podríamos responderle a la televidente. El habeas corpus no procede de la acción de tutela, porque el habeas corpus tiene un procedimiento más inmediato todavía que la acción de tutela, y es darle respuesta dentro de las 36 horas cuando se está privando de la libertad a una persona indebidamente. Y el habeas data que usted nos acaba de mencionar también como derecho fundamental, cuando a mí cualquier sinvergüenza me pone en una lista negra de morosos. Es protección a datos. Y me pone a mí por ahí en boca de todo el mundo como si yo fuera un violador, un atracador. Entonces, Y me ponen en una lista negra, como a veces por ahí vemos en algunos almacenes, que ponen una lista de personas que deben, siendo ese no es el mecanismo, y la ley protege ese derecho a la persona, a su intimidad y a su y a buen la nombre. dignidad humana y al buen Claro. nombre. Entonces, a la televidente le resumimos que como derecho fundamental habeas corpus, si bien es un derecho fundamental, es una de las causales de improcedencia de la acción de tutela porque tiene un trámite especial y más expedito aún que la acción de tutela, que es resolverlo dentro de las 36 horas. Y el derecho fundamental al buen nombre que se está dando en estos días, caso concreto, un exministro, el ministro Henao procede a instaurar la acción de tutela por violación a su buen nombre, por unas palabras que dijo una congresista por ahí de pronto en un espacio de televisión o de radio, donde dijo que ellos eran unos corruptos y unos pícaros, y entonces ahí interpone la acción, el juez y el operador de justicia le concede la razón y le obliga a retractarse, y sin embargo ella dice, no me retracto, ahí sigue, ahí vendrán más acciones. Ahí está incumpliendo esa acción de tutela y habrá que esperar qué pasa ahí. A esperar que se resuelva en segunda instancia, porque seguro se va a ir a apelación, ya va a apelar seguro, va a ir a segunda instancia y tendrá que demostrar, porque si no va a quedar eso en un limbo bravo, impresionante, y el señor con su nombre manchado, y el juez ya tendrá que decidir quién tiene la razón, y eso puede ir inclusive a penal. Sí, por una injuria o una calumnia. Sí, es mejor retratarse. Mejor decir, no, yo no dije nada, como dijo Galileo, ¿verdad? Como dijo Galileo Galilei, no, mejor yo digo que la Tierra no es redonda, pero sin embargo giramos. Pero para que no me cuelguen, ¿cierto? Camila, nos comprometemos entonces, Camila, para que, primero, pues que nos va a invitar a los grados. Segundo, que tengamos un programa para que hablemos un poco sobre derecho penal. Yo de penal tampoco sé mucho, de hecho no sé mucho de nada de derecho, pero sí me gusta investigar mucho y preguntar mucho. Pero sí que hablemos de derecho penal, que es uno de los temas más cotidianos en nuestro municipio, diría que en el país, delitos menores, excarcelación, brazalete, libertad condicional, casa-cárcel, todo eso. Podemos hablarlo. Y podríamos traer, un programa. ¿por qué no un funcionario público en la rama que también nos dé más claridad sobre eso y hacer más ameno ese programa? Los funcionarios a veces no se comprometen mucho con estos programas porque son muy informales y ellos de pronto piensan que son juez y parte, y entonces he logrado traer a la personera, a la doctora Luisa Fernanda, lo tuvimos acá hablando sobre un poco de temas de participación ciudadana, que también es importante, víctimas, fundamental. He tratado de traer a algunos funcionarios, pero yo los entiendo, ellos son muy reacios a Procuraduría, que es rico poder tener Procuraduría acá, pero ellos no se comprometen mucho. De todas maneras, Camila, yo sé que con el tema penal podemos hacer otro programa, y si usted nos colabora también con algunos de los profesores, compañeros que estén un poco especializados o tengan conocimiento del tema penal, hacemos uno con ustedes. Claro que sí, tenemos que mirar esa posibilidad. Muchas gracias, María Camila. Un saludo muy especial para su profesora, nuestra gestora de este programa, a la doctora Elda Ginés Vélez Zapata. Un saludo muy especial, un abrazo. Muchas gracias, Camila, nuevamente por aceptar la invitación, y nos comprometemos a que próximamente haremos otro programa. Muchas gracias a todos ustedes, al canal comunitario Maga Televisión, a Gabriel en la parte técnica, a José en la dirección, y hasta una próxima oportunidad.